Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador. Ver bajo su propio riesgo. En aquel muelle hubo una increíble tensión durante aproximadamente un minuto, hasta que el primer valiente trató de lanzarle una bola de fuego a Itachi, pero grande fue su sorpresa cuando vio que su Kirk no se activaba. Si ustedes no vienen, entonces yo iré. Tras decir eso, Itachi activaría múltiples quirks y se movería a gran velocidad, cortándole el cuello a varios villanos. Algunos resistirían al miedo y tratarían de matarlo con sus quirks, pero de nuevo no podían activarlos. Dejen de intentarlo, sus quirks los han abandonado. Tras decir eso, Itachi dio un salto, quedando varios metros en el aire y luego de su boca expulsaría una enorme cantidad de fuego, calcinando a varios villanos al mismo tiempo. Luego se impulsaría en el aire y al llegar al suelo lo golpearía, generando un fuerte terremoto, el cual le impediría a todos los villanos moverse, y por último Itachi daría un último golpe al suelo con tal fuerza que la marea comenzó a moverse en consecuencia, logrando arrastrar a todos los villanos hacia el mar, y estando allí Itachi activó un Kirk eléctrico el cual gracias al agua llevó la electricidad a todos los villanos, electrocutándolos hasta la muerte. Luego de algunos minutos, casi todo el muelle se derrumbó, y junto a esto la marea poco a poco se calmó, hasta que Itachi salió para luego nadar hasta la orilla, donde poco a poco trató de recuperar el aliento. Estoy empezando a llamar atención no deseada, y eso no es para nada bueno. Diría Itachi con una mirada seria mientras caminaba hacia lo que quedaba del almacén abandonado, encontrando la computadora de la cual salía la voz de aquel hombre. Eres más poderoso de lo que anticipé, pero eso no importa, al final, acabarás trabajando para... La computadora no terminó de hablar ya que Itachi puso su mano sobre esta y diría... Desactivación forzosa de Kirk. Tras decir eso, la computadora comenzó a temblar y de esta salió un hombre que aunque parecía estar en forma, aunque se veía muy asustado. Yo. No que muy matón. Diría Itachi mientras tomaba al villano del cuello de la camisa. No, por favor, no me lastimes. No los haré, siempre y cuando me digas todo lo que sabes sobre Overlord. Son traficantes, se dedican a vender drogas y todo tipo. Últimamente han estado desarrollando dos tipos distintos de drogas, una que potencia a los quirks y otra que los elimina. ¿Eliminar quirks? ¿Cómo lo hace? No lo sé, escuche que usa el Kirk de una niña. El interés de Itachi aumentó a escuchar esto. Sigue hablando.
Esto, no sé mucho, me dijo que era la nieta de su maestro, al parecer la niña tiene un Kirk que le permite rebobinar las cosas, según me dijeron sus secuaces, extrae tejido vivo directamente de los órganos internos de la niña, la mantiene despierta para que su Kirk se active y así la energía residual se quede en el tejido, y de alguna forma programa ese tejido para rebobinar el ADN de las personas a un punto en el que los Kirks no existían. La sangre de Itachi se heló, ya que aquellos detalles le dejaban en claro lo que aquella niña sufría. ¿Cómo es esa niña?, preguntó Itachi con ira en su voz. Esto, no estoy seguro, solo la vi una vez, y fue de lejos, pero, recuerdo un cabello plateado, y ojos rojos, además de un cuerno en la frente. Un escalofrío recorrió la espalda a Itachi, y su ceño se frunció. ¿Dónde encuentro a la Overlord? No lo sé. Si no me lo dices, tardarás más morir que yo en arrancarte el corazón. Te juro que no lo sé, la única vez que pude entrar en su base me vendaron los ojos para que no conociera el camino, y luego de eso todas nuestras reuniones fueron por videollamadas. Itachi pondría una mirada seria tras ese comentario, y a darse cuenta de que aquel hombre ya no le servía de nada, simplemente atravesó su cabeza con el puño, matándolo al instante. Voy a encontrarte, Overall, no me importa cuánto tiempo me lleve, juro que voy a encontrarte. Itachi había aclarado sus objetivos, si había algo que el hombre odiaba, era que hicieran sufrir a criaturas inocentes, quizás se deba a un trauma que le dejaron sus acciones pasadas, pero eso ya no importaba, porque aquel hombre iba a salvar a esa niña. Inko siempre tuvo dudas sobre lo que era capaz de hacer, nunca confió en su Kirk para defenderse, ya que ella misma lo consideraba demasiado débil, por eso entrenó su cuerpo hasta ser capaz de moler a golpes a los más fuertes hasta dejarlos casi muertos, y todo sin perder su aspecto femenino y amable, pero luego de que su esposo le diera múltiples Kirks similares a suyo, y se preguntaran, ¿cómo sabe que son varios? Bueno, la manía de Izuku para analizar los Kirks a gran velocidad no salió de la nada, Inko en su juventud tenía la misma manía, y aunque aprendió a controlarla, no negaba que a veces le era útil, gracias a eso pudo darse cuenta que el Kirk de Izuku tenía algo raro cuando le dijo que lo había despertado, y también la ayudó a darse cuenta de que Itachi le había dado varios Kirks de poderes mentales, los cuales había dedicado estos días a entrenar, y gracias a eso se había percatado de algo. Realmente soy poderosa, diría la mujer mientras veía como toda la basura del lugar flotaba con un aura verde fosforescente cubriéndola, al igual que Inko flotaba por encima de toda la basura, con la misma aura cubriéndola. Ella había aprendido muchos trucos en el poco tiempo que estuvo practicando, ella supuso que a eso se refería Itachi cuando dijo que sabría cómo usar sus Kirks, ya que al ella tener un Kirk de telequinesis toda su vida, le resultó fácil dominar los demás que eran parecidos. Bueno, juguemos un poco. Tras decir eso, Inko sonreiría, y toda la basura comenzaría a moverse a su alrededor a gran velocidad, generando un mini tornado. Y ahora, diría la mujer para luego mover su mano hacia un lado haciendo que toda la basura se partiera en fragmentos del tamaño de una cárnica, lo cual le permitió aumentar la velocidad de estos mismos, generando un tornado de luz verde. Y, para terminar, habló la mujer para luego llevar sus manos tan abajo como podía, solo para levantarlas con fuerza, haciendo que el mar brillara en verde y un enorme muro de agua se levantara imponente, siendo posible verlo desde cualquier parte de la ciudad, para después Inko extender sus brazos hacia adelante con fuerza, haciendo que todos los fragmentos de basura salieran disparados cual balas, y en cuestión de segundos todos los fragmentos habían sido disparados. Y junto a esto, el agua regresó al mar, al final Inko regresaría al suelo, y atraería varias canastas de gran tamaño que estaban algo alejadas, y luego llevó sus manos
hacia el mar y de este salieron miles de peces muertos, a los cuales les extrajo los fragmentos de basura con su telequinesis mejoradas, los fragmentos volvieron a la playa, y los pescados volaron hacia las canastas. Si hago esto seguido podría empezar un negocio, diría la mujer mientras revisaba uno de los peces, sin la necesidad de tocarlo, ya que se estaba acostumbrado mucho a usar sus poderes para casi todo. Eso fue impresionante, diría una voz femenina a espaldas de Inko, quien, al darse la vuelta, se encontró con una imagen que le resultó familiar, una mujer que parecía tener cerca de 30 años, ella tenía ojos rojos y cabello plateado, además de 2 cuernos en su frente, ambos de aproximadamente 25 centímetros, la mujer estaba vestida con una camisa de color rojo rubí, algo ajustada, resaltando sus pechos copa y unos jeans también ajustados de color azul celeste, y zapatos deportivos. Disculpe. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó Inko viendo la increíble similitud que había entre esa mujer y la niña con la que se encontró hace varios días. No, creo que no, pero creo que podríamos conocernos. Habló la mujer mientras se acercaba su rostro un poco a la de Inko, quien se sonrojaría un poco, pero luego la mujer hablaría. Un gusto, mi nombre es Erika Fumes. Fumes. Como inmortal en japonés. Exacto, gracias por notarlo. Bueno, mi nombre es Inko Midoriya. Bueno, Inko, ¿qué te parece si vamos a tomar algo?, diría aquella mujer mientras caminaba. Me gustaría, pero antes deja que me cambie, no creo que sea buena idea ir a la ciudad usando un traje de baño, diría Inko ya que claramente, ella estaba usando un bikini de color verde, el cual apenas si cubría sus despampanantes curvas. Oye, si estás entrenando ¿por qué no usas ropa deportiva? Lo hacía al principio, pero en la etiqueta recomendaban usarla sin ropa interior debajo, y eso me resultaba muy incómodo, y como estaba en una playa, pensé que sería buena idea usar un traje de baño, me dan la misma libertad de movimiento que la ropa deportiva, y son más cómodas. Bueno, no negaré que eso es cierto, bueno, puedes ir a cambiarte, yo me quedaré aquí. Ok, diría Inko no muy segura, por lo que ella atrajo su maletín con su telequinesis y de esta sacó el mismo vestido que usó para ir junto a Itachi el día que se encontró con la niña, además de unas sandalias para salir, y en menos de un minuto se las pondría ambas. Pau, admito que eso es práctico, diría la mujer con gran sorpresa. Oye, ¿te importa si te hago una pregunta?, diría Inko con una mirada curiosa. Hazme las preguntas que quieras durante el camino. Luego de eso, ambas mujeres empezaron a caminar. Esto, el sentido de mi apellido se entiende, ya que Midori significa verde en japonés, y pues, cabello verde, ojos verdes, incluso mi hijo tiene cabello y ojos verdes. ¿Tienes un hijo? -2 de hecho, el mayor, está en el curso de héroes, y la pequeña, tiene 4 años. Se parece más a su padre. Me alegro por ti, diría esa mujer con una mirada triste. ¿Tú no tienes familia? Es una larga historia. Ya veo. Luego de un rato, ambas mujeres llegarían a una cafetería, la cual tenía mesas al aire libre, y estando allí ambas ordenaron un café y un sándwich. Entonces, ¿buscabas algo de mí? Es que me resulta extraño que te hayas acercado a mí así de la nada. Bueno, me resultó curioso que pusiera a hacer tanto con tu Kirk teniendo en cuenta tu edad. Lo sé, bueno, a veces me gustaría ser un poco más joven, digo, ya pasé los 40, y de a poco siento que pierdo fuerzas, todavía tengo la fortaleza suficiente como para criar a 5 hijos más, o eso quiero creer. Bueno, es bueno ser optimista, pero, dime, algo, ¿no te gustaría tener 20, pero sin perder la fuerza, experiencia y habilidades que has adquirido con los años? Pues claro que me encantaría, eso suena como algo perfecto, pero dudo mucho que sea posible. ¿Y si te digo que sí lo es?
Disculpa. Verás, mi apellido, no es mera casualidad, desciendo de una de las primeras personas en obtener un Kirk, aquel Kirk era tan fuerte que sin importar qué clase de Kirk tuviera la otra persona, el hijo o hija siempre nacería con este Kirk, el Kirk se llama, control temporal, verás mis cuernos almacenan energía, el derecho me permite rejuvenecerme a mí y a los demás, y el izquierdo me permite hacerlas envejecer. Ok, pero, ¿qué tienes que ver con? Bueno, lo que dijiste, es un buen Kirk, lo admito, pero no veo cómo sea capaz de algo así. Llevo un tiempo experimentando con él, con el propósito de conseguir aliados. Esta palabra confundiría a Inko, quien solo vio la mirada seria de aquella mujer, la cual sacó un tubo de laboratorio de un bolsillo oculto en su camisa. Este tubo tenía un líquido que en sí se veía blanco, pero constantemente cambiaba a múltiples colores en distintos lugares, lo cual le resultó bastante extraño a Inko. Me costó mucho poder, pero logré hacer 10 brebajes iguales a este, además de anotar la fórmula para que mi heredera pudiera aprender más rápido a hacerla. ¿Por qué me das eso? Si lo que dices es verdad, fácilmente eso podría ser considerado un arma biológica. Imagina a All Might con todo su poder de sus mejores días, pero con su fuerza y juventud de cuando apenas se graduaba, y luego de 40 años, cuando volviera a perder fuerzas, volvería a beber eso y el ciclo continuaría. ¿Eso sería demasiado? Lo sé que es peligroso que cualquiera se entere, pero en este momento estoy desesperada. Te daré este brebaje, tú recuperarás tu juventud, regresarás a los 20, quizás a los 16, pero conservarás todo lo que la edad y el tiempo te dio, tu fuerza, sabiduría, poder, incluso me arriesgaría a decir que tus curvas, pero eso no lo garantizo. De todos modos, no tuve muchos cambios en ese aspecto desde los 16. Diría Inko restándole importancia a ese último detalle. Pero, ¿qué ganas tú con eso? Una aliada. Diría la mujer mientras dejaba el tubo científico en la mesa. Si buscas aliados, debe ser porque tienes un objetivo en mente. Eres perspicaz, me caíste bien, así que te contaré mi historia. Diría la mujer mientras juntaba sus manos, haciendo que Ata saliera energía de color blanco, la cual uso para formar figuras, las cuales usarían como apoyo para contar su historia. La familia Fumets ha existido desde ya hace miles de años, pero solo éramos una familia que descendía de ninjas y samuráis, no teníamos nada en especial, a excepción de que a escondidas del mundo manteníamos vivo el legado de los ninjas y samuráis que existieron hace años, sus técnicas, habilidades, sabiduría y enseñanzas, pero hace aproximadamente, nuestro apellido tomó sentido. El primer Fumets con Kirk se percató de lo poderoso que se había vuelto, y decidió ocultar su poder del ojo público. Pasaron los años, y cada heredero Fumets obtuvo el mismo Kirk, y luego de 500 años de nacimientos, llegué yo. Mis padres murieron cuando yo era pequeña, por ende, todo lo que la familia Fumets protegía y resguardaba quedó en mis manos. ¿Eres una ninja?, preguntó Inko bastante sorprendido. Básicamente, también domino las técnicas de un samurái, pero ese no es el punto. Luego de eso Erika se aclararía la garganta y continuaría su historia. Viví mi vida entrenando mi cuerpo, mi mente y mi Kirk. Nunca quise ser una heroína porque hacerlo pondría mi Kirk bajo la luz pública, y eso llamaría atención no deseada, así que tomé la mejor opción que podía. Entré en la universidad, pasé casi toda la carrera sin amigos, pero ya al final conocí a un chico, parecía buena persona, así que comencé a salir con él. Las cosas pasaron bastante rápido, y cuando cumplí 26, ya estábamos casados y mi hija ya había nacido. Vaya, felicidades. Diría Inko con una sonrisa de felicidad. Sin embargo, la mirada de Erika demostraba tristeza.
Todo parecía que iba a ser perfecto, pero luego descubrí la verdad. Resulta que mi esposo era hijo del líder de una yakuza. Él quiso que su nieta se uniera a su mundo, pero le dejé en claro que no lo permitiría, así que desistió, aunque mi esposo siguió tratando de convencerme, y eso solo hizo que todo el amor que sentía por él desapareciera, hasta llegar al punto en el que comencé a despreciarlo, y luego la tragedia empezó. Mi hija despertó su Kirk. Por lo general, cuando el Kirk se despierta solo de un lado, algunos miembros despiertan la parte de rejuvenecer, y otro la de envejecer, pero luego de los 10 años siempre se obtienes ambos cuernos. Mi hija en su caso obtuvo el lado de rejuvenecer. Solo hubo un problema: ella era probablemente la Fumech más poderosa que jamás hubiera nacido. Solo con 2 años de edad, le hizo falta solo un pequeño descontrol para borrar a mi esposo de la existencia. Claramente ella era muy poderosa, por lo que usé mi propio Kirk para mantener el suyo bajo control. Me costó, pero logré estabilizar su poder. El problema es que yo había usado demasiada energía, y por consecuencia quedé inconsciente. Desperté por el olor del humo, y cuando vi a mi alrededor, me di cuenta de que la casa se estaba quemando. No tuve miedo, mi Kirk me dejaba sobrevivir a eso fácilmente. El problema era que no encontraba a mi hija. La busqué por toda la casa, pero no la encontré, y me empecé a desesperar, hasta que encontré una carta que de milagro no se había quemado. Era de mi suegro. Decía que mi hija era demasiado poderosa como para que yo la cuidase bien, y por haber matado a su hijo, ella debía pagar. Claramente me enojé por eso, y quizá ir a buscar a mi hija, pero no la encontré. Busqué en la casa de mi suegro, y hablé con todos sus conocidos, pero no la encontré. Fui con la policía, con los héroes, le pedí ayuda a todos los que pude, pero no lograron nada, así que tomé una decisión: yo mismo la buscaría, y la salvaría, y así lo hice. Me tomó un tiempo, pero pude determinar que ella se encuentra en esta ciudad, pero las cosas se complicaron. Mi suegro adoptó una discípula muchos años atrás, y esa psicópata usa a mi pequeña como herramienta para crear balas capaces de borrar Quirks permanentemente. Allí me di cuenta de que no podía hacer eso yo sola, así que decidí pedir ayuda, y allí te encontré. ¿Por qué confías en mí? Digo, apenas nos conocemos, ¿cómo estás tan segura de que no te traicionaré? No lo estoy, y tienes razón, no conozco, pero no tengo a nadie más, y falta solo un mes para que Overall salga de la ciudad, y si lo hacen probablemente nunca la encuentre. Ante estas palabras Inko miraría el frasco durante un minuto, y luego hablaría. Fuiste honesta conmigo, así que yo lo seré contigo. ¿De qué hablas? Diría Erika con curiosidad. Primero comamos nuestros sándwiches y luego, por favor, acompáñame. Luego de eso los pedidos llegarían, ambas chicas comerían en silencio, y luego de que Erika pagara, Inko comenzaría a caminar, siendo seguida por Erika, quien no olvidó recoger el frasco donde estaba aquel valioso brebaje. Luego de varios minutos en silencio, Erika quiso preguntar a dónde iban, pero antes de poder hacerlo Inko señaló un edificio. Yo vivo en ese edificio. A esta hora mi esposo ya debe estar preparándose para salir. Podríamos hablar con él un poco antes de que se vaya. ¿Por qué? Confié en ti al acompañarte, así que tú confía en mí. Ese argumento dejaría en silencio a Erika, quien solo acompañó a Inko hasta que ambas llegaron al departamento, y cuando entraron vieron a Izachi acomodándose las cadenas de su traje de vigilante. Inko, qué bueno que llegas. Escuché un rumor sobre la Overall. Supuestamente operan en túneles subterráneos en la zona norte de la ciudad, así que iré a investigar. No me esperes despierta. Durante todas esas palabras Izachi tenía la mirada puesta en su traje, pero ya cuando estaba por ponerse la máscara se percató de la presencia de Erika, quien tenía una mirada sorprendida. Inko, dime por favor que tenías la intención de decirle a tu amiga quién soy, porque fueron muchos a los que maté por error mientras trataba de borrarles la memoria. ¿Qué? Diría Erika algo confundida. Perdónalo, él trata de mejorar, pero a veces se le dificulta.
Oigan, ¿qué está pasando? Preguntó Erika algo asustada. Siéntate, te lo explicaré todo. Diría Inko mientras se sentaba en el sofá, a lo que Erika algo nerviosa haría lo mismo. ¿Puedo irme o me necesitan? De hecho, sí, te necesitamos. Diría Inko a lo que Itachi suspiraría, y mientras se quitaba la capucha se sentaría. Está bien, tu esposo es el pecador, pero ¿eso qué tiene que ver con mi problema? Itachi, dime qué sucedió hace unos días. Pues, te encontraste con una niña, la cual estaba en manos de una yakuza, y me dijiste que si la encontraba me darías él. Ese detalle no hace falta. Diría Inko invitando que Itachi dijera más de lo necesario. ¿Y cómo se veía esa niña? Preguntó Inko mientras veía la mirada confusa, pero esperanzada de Erika. Cabello blanco, o plateado, creo que dijiste plateado, la verdad no me acuerdo, ojos rojos, y un cuerno en la frente. Ante esta descripción Erika se levantaría de forma abrupta del sofá con una mirada de incredulidad. Ahora que te veo bien, te pareces mucho a esa niña. Habló Itachi en forma de comentario chistoso, pero luego de meditarlo un segundo se percataría de lo que estaba pasando. Mierda. Diría Itachi al darse cuenta de lo que sucedía. ¿Ustedes vieron a Eri? Preguntó la mujer amenazando con llorar. Así es, en el momento en el que la vi supe que necesitaba ayuda, y aprovechando que mi esposo es un vigilante pensé que podría hacer algo. ¿Por eso entrenabas en la playa? Preguntó Erika haciendo que Inko se tensara. ¿Qué tú qué? Preguntó Itachi bastante sorprendido. Hablamos de eso después, por ahora tenemos algo más importante que hacer. Diría Inko mientras tomaba la mano de Erika. Escucha, sé muy bien que tu hija necesita ayuda, y estoy más que dispuesta a ayudarte, pero debes saber que pedirle ayuda a extraños no es la mejor opción, quizá no seamos suficientes, pero nosotros somos todo lo que hay, así que hay que trabajar con eso. Erika estaría en silencio varios minutos, mientras se secaba las lágrimas, y tras calmarse un poco haría una pregunta. ¿Cómo está Eri? Inko tardaría un par de segundos en responder, pero cuando lo hizo, diría exactamente lo que la mujer necesitaba escuchar. Necesita a su madre. Con estas palabras Erika soltaría una última lágrima la cual de inmediato se limpiaría. Itachi, ve a seguir tu pista sobre los túneles subterráneos, tenemos menos de un mes para rescatar a esa niña, recopila toda la información que puedas. ¿Y tú qué harás? Preguntaría Itachi con una mirada curiosa. Erika y yo nos fortaleceremos tanto como podamos. En ese caso, Erika, te daré un obsequio. Tras decir eso Itachi pondría su dedo en la frente de Erika haciendo que ésta brille en un tono púrpura oscuro. No he usado ese Kirk en más de 3 siglos, pero es bastante útil, estoy seguro de que te servirá. Bueno, yo me retiro, ustedes, traten de no matarse, y, por cierto, Erika, no lleves a Inko a beber, no es por ser controlador, es solo que es difícil para las chicas lidiar con ella cuando está ebria. Ok, lo tendré en cuenta. Diría Erika algo confundida mientras veía a Itachi ponerse la capucha junto a la máscara para luego irse volando. Por cierto, ¿por qué tu esposo se hace llamar pecador? Él no eligió el nombre, la prensa lo eligió, pero yo le dije que le quedaba bien teniendo en cuenta su pasado y lo aceptó. ¿Su pasado? ¿Es un villano redimido o algo así? Exactamente. Creo que prefiero no saber cuáles fueron sus crímenes. Diría Erika mientras se rascaba la nuca. Bueno, ya fue suficiente de preguntas, tenemos que fortalecernos, además, tú tienes un Kirk nuevo que probar. Sí, explícame eso de Kirk nuevo. Es una historia larga, y no creo que quieras escucharla. Luego de eso, Inko volvería a caminar hacia la playa, siendo seguida por Erika, mientras tanto con Itachi. ¿Cómo se supone que voy a entrar en una base subterránea?
diría Itachi mientras volaba a gran velocidad hacia el lugar donde se suponía que estaba la entrada a aquel sitio. Le costó un poco encontrarlo, pero al final había llegado a una casa japonesa tradicional. No se veía a nadie en aquel sitio, por lo que usó un kit de visión de rayos X, y gracias a eso Itachi pudo confirmar que había túneles debajo de aquel sitio, pero había un problema, eran demasiados túneles, y eran muy largos. Itachi trató de concentrarse en una parte de los túneles, pero eran tantos que le era prácticamente imposible, por lo que decidió llamar a su esposa a través de un comunicador que él mismo instaló en su traje. ¿Hola? Preguntó Inko con curiosidad. Hola Inko, acabo de llegar a la ubicación, y sí que hay túneles subterráneos, pero son muchos túneles, y no veo casi ninguna persona en ellos. ¿Cómo se ven los pocos que logras ver? Pues, usan las típicas máscaras que usa la Overall, aunque no estoy convencido, no espera. Diría Itachi mientras fijaba su mirada, logrando ver a la que parecía ser la líder de Overall, caminando con la foto de una niña muy parecida a Erika en sus manos. Olvidado, son ellos, vi a la líder y tiene una foto de esa niña. Perfecto, en ese caso, Erika y yo nos esforzaremos para hacernos fuertes. Mientras tanto, tú deberás hacer un mapa de todos los túneles, y deberás averiguar de dónde mantienen a la niña. Estás loca, este lugar es inmenso, me tomará de 2 a 3 semanas hacer eso. Entonces te recomiendo empezar ahora. Diría Inko para luego colgar la llamada. Me lleva la verga. Diría Itachi mientras sacaba un papel gigante y un lápiz de Dios sabe dónde, y con sumo cuidado comenzó a trazar el mapa. Mientras tanto con Inko y Erika. Bueno, aquí estamos, diría Inko refiriéndose a la playa. Tus pescados desaparecieron. Diría Erika refiriéndose a los pescados que estaban en las cestas, pero para su sorpresa, en lugar de estos había una gran pila de billetes. Las personas saben que si quieren un pescado deben dejar $10, gracias a eso puedo llevar bastante dinero a casa. Y como sabes que no tratarán de robarse el dinero. Un héroe que patrulla por aquí es amigo mío, él vigila que nadie se robe nada. ¿Te ve mientras entrenas? Preguntó Erika algo preocupada por Inko, ya que hasta donde ella sabía, el héroe podría ser un pervertido. No, él patrulla todo el barrio, así que da algunas vueltas por aquí durante el día, a veces me saluda, y no es un pervertido. ¿Qué? ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? Tengo poderes mentales, entre ellos la telepatía. Me das miedo. Lo sé querida, bueno, ahora quítate la ropa, vamos a entrenar. Diría Inko mientras se quitaba el vestido y las sandalias, volviendo a quedar con el bikini. No creo que haga falta desnudarme. Diría Erika algo avergonzada. Confía en mí, te será más cómodo, además estamos en una playa, podrías acabar mojándote. Erika lo pensó un poco al escuchar esas palabras, por lo que con una mirada avergonzada se quitaría la ropa, quedando solo en ropa interior. Mañana recuerda traer un traje de baño, la ropa interior suele ser más incómoda. Como sea, trata de activar tu Kirk. Diría Inko mientras se ponía en pose de pelea. Ok. Diría la mujer al tiempo que sus cuernos comenzaban a brillar. Ese no, hablo del Kirk que te dio mi esposo. ¿Cómo esperas que haga eso si no sé qué me dio, si de verdad hizo algo? Sabes que, solo tengamos un duelo amistoso, así con algo y suerte lograremos hacer que tu nuevo Kirk despierte. Diría Inko para luego extender su telequinesis hacia la arena del lugar, haciendo que literalmente el suelo se ilumine en un color verde. Supongo que por el área tú tendrás la ventaja. Diría Erika mientras sus cuernos brillaban en un tono amarillo. Exactamente. Diría Inko para luego levantar ligeramente su cabeza, haciendo que un grano de arena viajara de gran velocidad hacia el hombro de Erika, atravesándoselo al instante, y aunque por sí solo no lograría casi nada, múltiples granos de arena en la misma zona sí que causaron daño.
Un solo grano de arena no hace casi nada, pero la vida me enseñó que la unión hace la fuerza. Diría Inko mientras veía el agujero en el hombro de Erika, pero de pronto este hueco se cerraría, sin dejar una sola cicatriz. El rejuvenecimiento también hace que las heridas desaparezcan, siempre y cuando yo no muera. En ese caso, creo que puedo desatarme un poco. Diría Inko para luego chasquear los dedos, haciendo que cientos de granos de arena salieran disparados hacia Erika, quien, a pesar de cubrirse, sentía como su cuerpo era atravesado por miles de agujas, y al mismo tiempo usaba su kirk para evitar que sus heridas se acumularan. La situación estuvo así durante varios minutos, hasta que Inko se detendría para recuperar el aliento, y limpiarse una gota de sangre que tenía en su nariz. Mi turno. Habló la mujer para luego correr hacia Inko, quien siguió disparando granos de arena, pero Erika los ignoraba y con todas sus fuerzas golpeó a Inko en el rostro, o al menos lo intentó, ya que la arena se movió y atrapó el puño de Erika, para luego esta compactarse, volviéndose una roca. Pequeño dato, puedo controlar la materia a nivel atómico. Diría Inko con una sonrisa maliciosa, haciendo que Erika sudara frío, pues detrás de ella la arena se levantaba y tomaba forma de múltiples cuchillos, luego la arena se calentó hasta más no poder y tras enfriarse se mostró que ahora era un vidrio muy filoso. Tu regeneración es buena, y tu voluntad de luchar lo es también, pero hay ciertos enemigos que usando su ingenio podrán superarte. ¿Superarme? Perdona si lo dudo, diría Erika para luego con mera fuerza bruta liberarse de atadura, a lo que los cuchillos de vidrio saldrían volando hacia ella, pero esta daría un salto hacia atrás, y moviéndose de forma perfectamente coordinada en el aire, lograría evitar que los cuchillos la tocaran. Eso fue bueno, pero te hace falta predecir a tu oponente. Diría Inko, a lo que justo cuando Erika aterrizó, solidificó la arena debajo de ella, inmovilizando sus pies, a lo que Inko volvería a controlar los cuchillos de vidrio y sin pensarlo muy bien se los lanzaría a Erika, quien por mero instinto de supervivencia, logró activar el kirk que Izachi le había dado, convirtiéndose en una sombra, y corriendo hacia Inko a una velocidad sobrehumana, para justo delante de ella convertirse de nuevo en una persona y lograr darle un fuerte golpe en el rostro, rompiéndole el labio. Así que ese fue el kirk que te dio mi esposo, admito que es bueno. Diría Inko con una sonrisa. Estoy tan sorprendida como tú, pero creo que tengo una idea de cómo usarlo. Diría Erika con una sonrisa retadora. Oye, ¿por qué estás desnuda? Preguntó Inko viendo que su amiga estaba desnuda, haciendo que ésta se percatara. Creo que es de esos quirks que no tienen consideración con la ropa. Diría la mujer mientras corría hacia su ropa interior y rápidamente se la volvía a poner. Eso será un problema, más tarde hablaré con Izachi a ver si tiene alguna forma de fabricarte un traje que te ayude con ese problema. Eso sería de gran ayuda. Diría la mujer, mientras se rascaba la nuca. Bueno, quitando eso, tenemos un entrenamiento que seguir. Diría Inko para luego tronarse los dedos y correr hacia Erika, quien sonrió y haciendo lo mismo, se alistaría para empezar con una buena pelea. Muchas horas más tarde. La pelea había dejado a ambas chicas exhaustas, y para recuperar energías había decidido ir a un bar. Dios, hace tiempo que no me tomaba una cerveza, en verdad me hacía falta. Diría Inko mientras aplastaba su octava jarra de cerveza. No te excedas, no quiero averiguar a lo que tu esposo se refería cuando dijo que para las chicas era difícil lidiar contigo estando ebria. Diría Erika con algo de nervios, viendo que el alcohol ya había afectado bastante a Inko. Relájate, mejor háblame de cómo fue que lograste que las dos estuviéramos en perfectas condiciones luego de todo ese entrenamiento.
Bueno, es bastante sencillo, si nos rejuvenecía entonces el entrenamiento no habría servido de nada, así que, en su lugar, nos hizo envejecer, pero solo nuestras células, acelera el proceso de regeneración celular natural, y por eso nuestras heridas desaparecieron, y los beneficios del entrenamiento se quedaron. Vaya, eso es increíble, eres muy fuerte. Diría Inko mientras se apoyaba en la mesa. Sigo sin entender por qué tu esposo dijo eso hace rato. Diría Erika algo desconfiada. Relájate, querida. Diría Inko mientras se estiraba. Tampoco es como si quisiera violarte o algo así. Diría Inko haciendo reír a Erika. Aunque, viéndote bien, no sería mala idea. Diría Inko mientras vería con ojos coquetos a Erika, haciendo que la peli plata se asustara y sonrojara un poco. Ja, tranquila, tranquila, solo estoy bromeando. Diría la peli verde mientras trataba de aguantarse las carcajadas. Creo que ya bebiste demasiado alcohol. Diría Erika para luego pagar la cuenta y apoyar a Inko para caminar de regreso hacia su casa. Vamos, no te pongas así, solo fue una broma. Sí, aunque no sé si a tu esposo le guste que hagas esas bromas. Diría Erika algo nerviosa. Relájate, él no es celoso, él entiende que entre mujeres solemos ser bastante cariñosas. Diría Inko mientras rodeaba el cuello de Erika con sus brazos. Pero no tanto. Diría Erika en su mente mientras apresuraba el paso. Luego de varios minutos, ambas féminas llegarían a la residencia Midoriya, en donde Inko se sentaría en el sofá con cansancio. Rayos, estuvimos todo el día en la playa, ya son casi las 9 de la noche. Diría Erika viendo el reloj. Puedes quedarte a dormir si quieres, no creo que sea buena idea que salgas ahora. Esto, pues odio admitirlo, pero creo que tienes razón. Diría Erika mientras suspiraba. Si tienes sueño puedes ir a la habitación que está frente a las escaleras, la cama es doble, así que tendrás espacio. Está bien. Diría Erika para luego empezar a subir las escaleras, mientras Inko la veía con una sonrisa, y un par de segundos después, Izachi le envió un mensaje. Inko, ya voy de camino a casa, tuve problemas con un villano que escupía ácido y ahora estoy casi ciego, no preguntes cómo estoy escribiendo esto. Ante esto Inko sonreiría y se lamería los labios. No te preocupes querido, te has esforzado mucho, cuando vengas a casa estaré esperándote en la habitación, y dejaré que me hagas lo que tú quieras. Inko daría una pequeña risita. Estaré allí en 5 minutos. Pero trata de no ser ruidoso, Erika se quedó a dormir. Hecho. Luego de esa pequeña conversación, Inko caminaría hacia la cocina y se serviría un vaso de agua, para después dar un pequeño sorbo a mientras con una mirada pervertida pensaba. Esto será divertido.